Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. ¿Se acuerdan que el pastor empezó hace un tiempo? Empezó a predicar una serie de mensajes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Específicamente empezó el 9 de febrero. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? ¿Se acuerdan? Hábitos que traen crecimiento espiritual a nuestras vidas. Y el primer hábito que predicó el pastor, por si no lo recuerdas, fue el hábito de congregarse regularmente o congregarse con constancia. Después, no sé si fue una semana después, el 19 de febrero, la pastora predicó acerca del segundo hábito, que era el hábito de la lectura bíblica. ¿Lo recuerdan? Y luego después, no sé cuántos días, no recuerdo la fecha, pero fue un miércoles, la hermana Patti Carranco, muy buena enseñanza, ¿se acuerdan? Sobre el tercer hábito, que era la oración, o que es la oración. Excelente palabra, ¿se acuerdan? Y luego, si no me falla la memoria, el último hábito que predicó el pastor fue el evangelismo. La semana pasada, ¿verdad? Domingo pasado, ¿sí? ¿Se acuerdan? El hábito del evangelismo. Estamos hablando entonces de hábitos que traen crecimiento espiritual a nuestras vidas. Vamos a continuar con esa serie y vamos a continuar con el hábito del evangelismo. Vamos a profundizar un poquito más. Esta predicación se llama SDRL. No tenemos, ahí está, mira, SDRL. Ese es el título de la predicación. Y el tema, o de lo que se va a tratar, es socios con Dios en la evangelización. El título es el nombre de la predicación y el tema es de lo que se trata la predicación. Haz de cuenta, es el nombre y el apellido, ¿verdad? Ahí está, mira, para si sientes el llamado de Dios a predicar la palabra, si sientes el llamado de Dios a la enseñanza, bueno, ahí aboné con un ladrillito a tu formación, ¿verdad? Si quieres saber más, invítame a un café con pan. SDRL. ¿Habían escuchado esas letras antes? Sí, generalmente en empresas, ¿verdad? En empresas, o hay algunos que estudian administración. Bueno, aparece ese título, o esas siglas se llama, ¿verdad? Aparecen en algunas empresas. Significan sociedad de responsabilidad limitada. Y esto no es una clase de administración ni de leyes, no vamos a profundizar así, nomás así, abuelo de pájaro. Una sociedad de responsabilidad limitada significa que mi participación en una sociedad o en un negocio, en alguna actividad, pues llega hasta cierto grado. Y la ventaja o las bondades de algo así es que lo que suceda con ese negocio o esa sociedad no me afecte a mí de manera personal. Es decir, por ejemplo, si llegaran a embargar a la cooperativa o al negocio ese, no me pueden embargar mis bienes personales que yo ya tenía antes de. ¿Sí me voy explicando? Está limitado, es una participación limitada. La participación de cada socio en una SDRL llega hasta cierto punto y hasta ahí, ya de ahí en adelante ya no es responsable, ¿no? Generalmente pues es, por ejemplo, el que pone el dinero, ¿verdad? Y bueno, mi participación en este negocio es poner el dinero que se requiere y tan. Hasta ahí llega mi participación.
Es un poquito más profundo que eso, pero les digo, esto no es una clase de administración. Bien, ¿por qué se llama esta predicación SDRL? Porque así como lo dice el tema, ya no tiene uno que voltear para allá, ¿verdad? Qué suave, miren. Con razón miraba que los predicadores se le iban mirando para abajo y son muy tímidos, decía yo, miran para abajo. No, aquí está todo, miren qué padre. Y somos socios con Dios. Yo le puse que en la evangelización, pero la verdad es que somos socios con Dios en todo. ¿Sí te has fijado que esta vida es una sociedad con Dios? ¿Sí lo habías notado? Mira, Dios creó el Edén, el jardín del Edén, pero no era Dios el que andaba ahí regando los arbolitos, ¿verdad? Poniéndole nombre, ¿verdad que no? ¿A quién puso? Al ser humano. Puso a Adán y le dio instrucciones específicas, ¿verdad? Y si se secaban los arbolitos, pues ya era responsabilidad de Adán, ¿verdad? Ya no podía culpar a Dios. Dios te da la vida. ¿Cuántos reconocen que Dios les da la vida? Si nos pusimos de pie esta mañana fue por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Él así lo quiso. Dios nos da la vida, Dios nos da cada día y nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Podemos o no hacer lo que a Dios le agrada o lo que Dios espera de nosotros. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero al final no podemos culpar a Dios si nos va mal, ¿verdad? Porque a veces tomamos nuestras decisiones independientemente de Dios o aún sabiendo que un asunto, pues Dios no va a estar muy de acuerdo, pero aún así tomamos nuestras decisiones y cuando nos va mal, pues no podemos culpar a Dios, ¿verdad? No podemos decir, Dios, ¿por qué me va tan mal en la vida? Pues dice Dios, pues es una SDRL, ¿verdad? O sea, yo te doy las cosas y tú eres el que lo mueve. Dios te da un empleo. Pero tú te tienes que levantar temprano, ¿verdad? A las 5 de la mañana para entrar a las 6, ir limpio, presentable, cuidar la herramienta de la empresa, los materiales, tener una buena relación con los compañeros, atender bien a los clientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? No puedes prosperar siendo un mal empleado. Dios te da un negocio y pues tú tienes que echarle ganas, ¿verdad? Los que tienen el negocio, pues ya me imagino que saben cómo es la cosa. Un poquito más difícil que ser empleado, ¿verdad? Pero igual que si eres el dueño del negocio, pues que tu responsabilidad, ya Dios te permitió tener el negocio, Dios te dio los medios para que pusieras un negocio. Bueno, ahora te toca a ti. Te toca a ti que el producto esté bueno, sea un producto de buena calidad, o que se dé un buen servicio, que se atienda bien al cliente. No hay cosa más horrible que llegar a un negocio y que te atiendan de mala gana, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Yo perdono que la comida no esté buena, que el lugar no esté muy limpio, porque digo, bueno, no está muy limpio, a lo mejor hubo mucho trabajo y no han tenido chance de limpiar. Si no está muy buena la comida, digo, bueno, pues a lo mejor están aprendiendo sobre la marcha, pero que te atiendan de mala gana, eso no lo perdono, no vuelvo yo a un negocio donde me atienden mal. O que llegas y parece que no entró nadie, ¿verdad? Ni voltean a verte. Bien, entonces, estamos de acuerdo entonces que somos socios con Dios, no nada más en la evangelización, en todo, ¿verdad? Dios te da a tus hijos, pero es tu responsabilidad educarlos, guiarlos por el camino del bien, criarlos en el Señor. Ya cuando crezcan tomarán sus decisiones, pero ya tienen bases sobre las cuales decidir, ¿verdad? Dios te da una esposa. La Biblia dice, si lo que la Biblia dice es cierto, porque muchos lo van a dudar, si lo que la Biblia dice es cierto, tener una esposa es bendición de Dios. Y está implícito el tener esposo, ¿verdad? Aplica para los dos. Así que Dios te da esposa. Miren, la verdad, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, muchos de nosotros nunca hubiéramos agarrado nada. La verdad, feos, sin chiste, tímidos, ¿verdad? Nos sacan las palabras a jalones, o sea, sin chiste, bien sin chiste. O sea, yo me pongo a pensar muchas veces, yo tenía a mi esposa y a veces me le quedaba viendo y pensaba yo, ¿qué me dio? O sea, la agarré medio atarantada, la verdad que siempre reconocí que por la gracia y la bondad del Señor, porque fuera de ahí, o sea, no sé cómo.
Y la verdad, con mucho amor y mucho respeto, pero muchos de ustedes, si no hubiera sido por la misericordia del Señor, no habrían agarrado nada. Así que cuiden lo que Dios les ha dado. Amén. Tu esposa es una bendición del Señor. Háblale de amor a tu esposa, háblale bonito, sé amable, sé lindo con tu esposa. Sí, con la que se levanta así como que parece Jorge Falcón, ¿verdad? Cuando recién se levanta. Sí, esa señora es esa la que te dice, ¿qué? ¿Que vas a dónde? Ella es una bendición de Dios. Cuídala. Bien, somos socios con Dios, entonces queda claro, ¿verdad? No hay quien niegue que somos socios con Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor, dice, bueno, literalmente dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bueno, pero la primera parte del versículo dice, somos colaboradores de Dios. Dice colaboradores suyos. Si lees el contexto, el versículo anterior está hablando de Dios. Entonces cuando dice somos suyos, colaboradores suyos, somos colaboradores de Dios. Muy bien, hasta aquí ya entendimos, ya sé, soy colaborador de Dios, soy socio de Dios en la parte de la evangelización. Somos socios con Dios en todo, pero me quiero enfocar en la evangelización. Entonces, ¿por qué? Bueno, en cuestión de la evangelización, Dios ya hizo su parte, ¿verdad? Dios ya hizo, y creo siempre Dios sale poniendo la mayor parte o la parte más valiosa. Dios puso la mayor parte. Puso Isaías capítulo 53, versículo 5, dice que, mire, entre paréntesis, este es motivo de otra enseñanza, a lo mejor en otra ocasión, pero bien curioso porque el libro de Isaías se escribió aproximadamente 2000 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y estas palabras que vamos a leer se escribieron, si fueron 1000 o 2000, maestra del bien. 2000, ¿verdad? 1800, por ahí, alrededor de 2000 años. Y bien curioso porque está hablando en pasado de algo que va a suceder dentro de 4000 años. O sea, de 2000 años. ¿Sí me voy explicando? Estas palabras que vamos a leer se escribieron 2000 años antes de Jesús y hablan en pasado como algo que ya sucedió, pero es algo que va a suceder dentro de 2000 años. Porque Dios no tiene el problema del tiempo. Para Dios no hay pasado y presente y futuro. Para Dios siempre es hoy. Por eso dice hoy es el día de salvación. Pero bueno, es otra enseñanza, nomás así se me hizo medio curioso. Dice Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Si no entiendes bien, está profetizando acerca de Jesús. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca, pues esto ya es una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Han recibido el perdón por medio de la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos han recibido sanidad por medio saben que uno de los beneficios del Calvario, esta es otra enseñanza. ¿Cómo se dice cuando balconea las películas? ¿Cómo se dice? Eso, spoileando. Buscamos mucho la sanidad divina. Y esperamos a enfermarnos y vamos, y Dios nos, y sí está bien, Dios nos sana, pagó por nuestras para que tengamos salud, sanidad. Pero sabes que otro de los beneficios, y es un beneficio un poco olvidado o desconocido, no solamente podemos ser sanos, sino podemos gozar de sanidad, de salud divina. ¿Sabías? Que por el sacrificio de Jesús es posible gozar de salud divina, es decir, vivir libre de enfermedades por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Después vemos esos temas. Entonces Dios ya hizo su parte. Pero una pregunta, hermanos, la pregunta de los 64,000. ¿Por qué Dios comisionó
al ser humano para llevar el evangelio, para llevar estas maravillosas noticias? ¿Por qué Dios comisionó al ser humano? ¿Por qué no le encargó, por ejemplo, a los ángeles? Los ángeles son más confiables que un ser humano, ¿verdad? ¿No creen ustedes? O pues Dios es el creador de todas las cosas, pudo haber inventado algún sistema, no sé, de alguna forma pudo hacer llegar el mensaje. Pero hay una canción hermosísima que cantamos el miércoles pasado que dice: piedras vivas, ¿cómo dice? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria posar. Qué cosas tan bonitas, ¿verdad? Qué cosas tan bonitas. ¿Por qué? Pero ¿por qué Dios lo quiso hacer así, de esa manera? Bueno, porque ¿quién mejor para llevar este mensaje que alguien que se sintió perdido en algún momento y ahora ha sido hallado, ha sido encontrado? ¿Quién mejor que aquella persona que en algún momento de su vida no encontraba una salida, una respuesta, y que ahora la ha encontrado en Cristo Jesús? ¿Quién mejor? ¿Verdad? ¿Quién mejor que aquel que ha sido perdonado? ¿Sabes qué? Y aquí lo interesante es que cuando tú has recibido estos beneficios de parte de Dios, te identificas, te dueles con los que no lo han recibido, te identificas con aquellos que viven la misma situación que tú en algún momento viviste. Y a la vez ellos se sienten identificados con alguien que vivió la misma situación, que estuvo en la misma situación. Les iba a platicar algo, pero me da pena. Bueno, se lo voy a platicar. Me da pena, pero se lo voy a platicar. Una vez escuché a un predicador ya muy mayor, no quiero decir cuán mayor, pero muy mayor, viejito, 70 y más. Con respeto a mis hermanos, ¿verdad? Pero entonces este predicador nos hablaba sobre guardarnos de la tentación sexual, ¿verdad? Específicamente sobre ese tema. Entonces, yo en ese tiempo era más joven todavía, entonces, dice, pues sí, el don, ya qué, ¿verdad? O sea, para él está fácil decirlo, que no se metan en esos problemas. Pero pues él qué, o sea, su tiempo ya fue, él aunque quiera. La verdad, hermano, es así, discúlpenme, pero, ¿verdad? O sea, él aunque quiera meterse en problemas, ya, su tiempo ya fue. Pero viene y nos dice eso a personas vigorosas, que estamos en plenitud. Pero cuando escucho a una persona de más o menos mi edad hablar del mismo tema, capta mi atención porque me identifico con una persona que pasa la misma situación y se mantiene fiel en Cristo. ¿Sí me voy explicando? Entonces, por eso Dios comisionó a débiles hombres para llevar su gloria a las personas que no le conocen. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces estamos hablando de la obra de Dios y la nuestra. Dios siempre hace su parte y nosotros, tú y yo, debemos hacer la nuestra, hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte en este asunto de la evangelización? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 hasta el 20. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. Repita conmigo: regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Repita conmigo: nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. O sea, en palabras simples, dice que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado la tarea de ir y decirle a la gente que Dios no está molesto con ellos, que Dios está esperando para perdonarles sus pecados.
que vengan y se amisten con Dios, que vengan y hagan amistad con Dios, que vengan y se reconcilien con Dios. Dicen, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Si tú eres parte de esta iglesia y te gustaría tener un ministerio y estás triste porque no tienes ministerio, ahí Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación, de ir y reconciliar a la gente con Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces Dios siempre hace su parte. Dios siempre va a hacer su parte. Puedes tener la seguridad, la certeza, cuando Dios te mande a hacer algo, ten la seguridad que aunque tú no lo veas, Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. Pero entonces, y vamos al punto número 2, ¿quién debería evangelizar? ¿Quién debería evangelizar? Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 1 hasta el 6. Dice la palabra de Dios: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo en el asesinato de Esteban. Esteban, uno de los apóstoles, y fue el primer mártir cristiano, la primera persona que murió asesinada por causa del mensaje de Cristo. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, por toda la ciudad de Jerusalén. Escucha, y todos los creyentes, repita conmigo, todos los creyentes, repitan conmigo, todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Nos brincamos hasta el versículo 4. Así que los creyentes, repita conmigo, los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús por donde quiera que iban. Según la Biblia, ¿quiénes eran los que evangelizaban? Los creyentes. Mis amados hermanos, vivimos en la era de la información, ¿verdad? Así se le llama a este tiempo, por el acceso ilimitado que tenemos a la información del tema que se te ocurra. Hay cantidad de información, ¿verdad? Y ya no tenemos que ir a una biblioteca o investigar por allá en un laboratorio. Aquí al alcance de nuestro teléfono, hay información ilimitada de lo que a ti se te antoje. Y me parece muy cómico que me he encontrado, me da mucho miedo caerme. Me acuerdo del viejito que vino a predicar, ¿se acuerdan que brincaba para allá? Me tenía con el alma en un hilo. Me he encontrado videos, ahí me salen de repente. Por ejemplo, si te has estado lavando los dientes de esta manera, lo has estado haciendo mal. Y ya, esta es la forma correcta de lavarse los dientes. Si tiendes la ropa de esta manera, lo has estado haciendo mal. Esta es la forma correcta de tender la ropa. Y con perdón de ustedes, pero un día el colmo, me topé uno que decía, si te sientas así para hacer popó, lo has estado haciendo mal. Dije, mira el colmo, no me sé lavar los dientes, no sé sentarme en el baño, no sé usar, o sea, 50 años haciéndolo mal. O sea, el colmo, ya ahora resulta que no sabemos hacer nada. Es el mundo del revés, ¿verdad? Hemos estado haciendo las cosas mal, al revés. Bueno, pues en ese mundo del revés hemos entendido mal muchas cosas, por una u otra razón, ¿verdad? Pues aquí en México la mayoría de la gente que vienen a Cristo, vienen al cristianismo, vienen de la iglesia romana, ¿verdad? Entonces, o de otra iglesia, pero hay muchas iglesias donde todo depende de un sacerdote, donde no, tú no leas la Biblia, yo te voy a explicar lo que dice, no, y incluso hasta se te prohíbe interpretar la Biblia o participar en la liturgia. Entonces, pues por mucho tiempo hemos creído que así es la cosa, ¿verdad? Llegar a la iglesia, sentarnos y que un grupo de personas aquí hacen todo. Mis amados hermanos, entre paréntesis, y tiene que ver con el tema. Nosotros, Tierra Fértil, específicamente Tierra Fértil, si usted habitualmente se congrega en otra parte, esto no es para usted, para los que han sido parte de Tierra Fértil en los últimos tiempos, últimos años.
específicamente esta iglesia, nos hemos convertido en una iglesia, y te lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Voy a amanecer sin chamba mañana. Pastor, si estás viendo el video, aquí nos veremos el año que entra, será mi castigo. El castigo me lo pongo yo solito. Nos hemos convertido en una iglesia mimada, exigente y caprichosa. Esta iglesia mimada porque Dios nos ha dado lo mejor de lo mejor de lo mejor que tiene. ¿Cierto o no cierto? En cuestión material y en cuestión espiritual. En cuestión material hemos ido de gloria en gloria. Mira este edificio y mira dónde nos congregábamos antes. Hemos mejorado muchísimo. Dios nos supermima. Y en lo espiritual no se diga, porque bendición tras bendición Dios nos ha llevado de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, de gloria en gloria, así como dice la Biblia. Han venido personas incluso desde lejos a traer una maravillosa palabra, una maravillosa administración, ¿verdad? ¿Cierto o no? Somos mimados por Dios. Nos ha dado lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero nos hemos vuelto exigentes. Nos hemos vuelto exigentes y así como los hijos que se les ha dado todo siempre y de repente sienten que así es la vida, ¿verdad? Que todos se lo merecen y nos hemos vuelto exigentes porque a veces en vez de estar gozosos con lo que Dios nos da, exigimos más, ¿verdad? No sé, el esfuerzo que se hace para que cuando lleguemos tú y yo aquí esté limpio, esté fresco. ¿Se acuerdan? ¿A alguien le tocó cuando parecía campo minado la entrada ahí a la iglesia, que veníamos sorteando la basura? ¿Y se acuerdan? Pasábamos por donde podíamos porque no había un camino. Pues ahora hay camino. Pero como ahora que hay camino, deberían de pavimentar. Yo no sé qué se hace con tantísimo dinero en la iglesia. Debería haber un pavimento aquí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay refrigeración, debería estar más fría. Y está más fría, hace mucho frío, le habían de bajar. Y nos hemos vuelto muy, muy exigentes. Y nos hemos vuelto caprichosos. Porque muchas veces hemos llegado a creer o a confundir que la iglesia es un centro de espectáculos donde todo se hace pensando en mi entretenimiento. Y muchas veces hemos llegado con una actitud casi de arrogancia y nos atrevemos, habemos muchos que somos muy atrevidos, sin límites, y nos atrevemos a decir, es que como que no fluyó el espíritu hoy. Caballeros, damas, la palabra del Señor dice que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Y cuando tú dices que no fluye el Espíritu Santo, estás haciendo mentiroso a Dios. Aguas con lo que decimos. Hay que pensar. Yo toda mi vida he trabajado en taquerías y en una taquería vendíamos tacos de borrego y de cabeza de res, y llegaba un cliente, bien chistosón el cliente, ¿no? Siempre me decía, dame un combinado de sesos con lengua para pensar antes de hablar. Muchos de nosotros necesitamos comernos una docenita de taquitos de esos, ¿verdad? De sesos con lengua de vez en cuando para pensar antes de hablar. No fluyó el Espíritu Santo hoy. Es que a mí no me gusta cuando dirige la alabanza fulano. A mí me gusta más cuando dirige Oscar. Además Oscar está más guapo. Es Belén la que dice eso, pues, ¿verdad? Es que Oscar es el discípulo más avanzado de Eleazar Madrid. A mí no me gusta cuando dirige la alabanza fulano, o cuando toca el bajo el otro, o me gusta más cuando toca la batería aquel. A mí no me gusta cuando predica a mí me gusta mucho cuando... Les platico algo, hubo un tiempo en que preguntábamos quién va a predicar el domingo, porque había un rol. ¿Te acuerdas? ¿Te acordaste? Por eso te ríes. Preguntábamos quién va a predicar el domingo y a veces no veníamos dependiendo de quién iba a predicar. Y se dejó de anunciar quién iba a predicar para evitar caer en eso. Había un hermano, no les voy a decir quién es, había un hermano
precioso, predicaba hermoso, predica hermoso y ministra hermoso, pero era cuarto bat, bateaba bien largo, o sea, se tardaba mucho en sus predicaciones y a veces cuando nos enterábamos que iba a predicar él, preferíamos no venir. Nos hemos vuelto caprichosos. Nos hemos vuelto caprichosos. Como si la iglesia fuera un centro de espectáculos donde todo está dirigido a entretenerme, a divertirme, a que yo lo apruebe o lo desapruebe, ¿verdad? Y eso está equivocado. Pero ¿de qué estábamos hablando? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me enseña a mí que los apóstoles, es decir, los líderes de la iglesia, se quedaron en Jerusalén y los que salieron eran los creyentes, el creyente común, el congregante secreto X, así como tú y como yo, el congregante que no ocupaba ningún cargo dentro de la iglesia. Ellos fueron los que salieron, se vieron forzados a huir y por donde quiera que iban pasando, dice la Biblia, que oraban por enfermos, anunciaban la palabra y dice que sucedían milagros, prodigios y maravillas por medio de los congregantes comunes. Entonces, ¿quién debería evangelizar según lo que le dice la Biblia? Todos los creyentes, repita conmigo, todos los creyentes. ¿Qué pasaría? Ya última cosa que te digo de este punto. Según las estadísticas, esto sí es de todas las iglesias, de cualquier iglesia cristiana, según las estadísticas es el 15% de la congregación los que sostienen una iglesia, es decir, los que diezman, los que ofrendan, los que ayudan en los ministerios. Imagínate, de 100 personas, ¿cuánto es el 10% de 100? 15, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate una iglesia de 100 personas, 15 personas. Me acordé ahorita que miré, Iván. ¿Se acuerdan que les dije que el mundo del revés? Que todo, ni lavarnos los dientes sabemos. Pues me acabo de enterar hace poquito que aplaudimos mal, que no se aplaude así, que en esta iglesia aplaudimos al revés. ¿Ustedes sabían? Y me enteré que los de la alabanza tuvieron que aprender a aplaudir al revés para no ir en contra de nosotros. ¿Sí sabían? Pues los de la alabanza sí sabían, yo no sabía, nunca había escuchado eso. ¿Sí habían oído ustedes eso? Aplaudimos al revés, o sea, lo hemos hecho mal todo, ni lavarnos los dientes, ni tender la ropa, ni usar el asiento. Qué bárbaro. Según las estadísticas, el 15% de una iglesia son los que sostienen una iglesia, son los que diezman, son los que ofrendan, son los que participan en las actividades. El otro 45%, 85%, pues bien, gracias, ¿verdad? Vienen, está fresco, está limpio, se sientan y uy, qué suave. En esta iglesia, bendito sea Dios, andamos alrededor del 30%. Es el 30% el que sostiene la iglesia. ¿Que cómo lo sé? Bien fácil. Bien fácil. En lo económico habría que preguntarle al administrador si le pegamos al 30%, pero en los que participan sí andamos en el 30%, porque cada año los pastores hacen una cena de agradecimiento a los que sirven, y muchas veces me ha tocado cocinar para esa cena y es el promedio, 100 personas. Entonces la iglesia más o menos son 300 personas y pues, ¿qué seríamos? El 30 más o menos, ¿verdad? Uno más, uno menos, pero por ahí andamos, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que es el 30%. ¿Qué pasaría si en vez del 30%, el 100%, en vez de 100 personas, 300 personas que componemos Tierra Fértil saliéramos allá a la calle, a la vida diaria, y empezáramos a compartir de Jesús con las personas, empezáramos a orar por los enfermos, empezáramos a orar por los que ocupan liberación? ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas? Seríamos un hospital ambulante, seríamos una iglesia ambulante, ¿verdad? Que fui a las Superchivas y hablé de Jesús ahí con los que me atendieron, y fui allá a la ferretería y oré por una persona que estaba allí. La palabra de Dios dice que uno de nosotros puede derrotar
a 1000 y 2 de nosotros pueden derrotar a 10,000. Entonces, ¿qué pasaría si 300 personas saliéramos allá afuera a predicar de Jesús, a orar por la gente? Yo creo que en vez de 100 sirviendo a 300, seríamos 300 sirviendo a 1000 y después 1000 sirviendo a 10,000, y así es como empieza un avivamiento en las ciudades. Soñamos con alcanzar las naciones para Cristo, y sí, Mexicali para Cristo, pero hay que empezar con algo, hay que empezar con el primer paso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué pasaría si cada creyente tomara su lugar? Muy bien, ok, ya entendí, Dios hace su parte y yo tengo que hacer mi parte. ¿Quién debería evangelizar? Pues ok, ya entendí, todos los creyentes deberíamos evangelizar. Pero, ok, ya acepto esto, acepto que tengo que hacer mi parte, acepto que me toca, pero ¿qué les digo? ¿Qué le digo a la gente si yo no conozco mucho de la Biblia? Tengo rato congregándome, pero casi no pongo atención, me duermo, como 2 o 3 que estoy mirando aquí. ¿Qué les digo? Bien, Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solamente por el nombre de Jesucristo. Ese es el mensaje que predicamos. Vamos allá afuera y le decimos a la gente: si Cristo no cambia tu vida, nadie la va a poder cambiar. No hay un psicólogo, no hay un psiquiatra que pueda tratar tu situación emocional. No hay un centro de rehabilitación que pueda cambiar tu vida. No hay un centro de reinserción que te pueda convertir en una nueva persona. No hay terapia de conversión, no hay terapia familiar. Si Cristo no transforma tu vida, nadie podrá, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. No hay un hospital que pueda curar tu enfermedad, no hay un doctor, un médico especialista que pueda tratarte, porque la Biblia me enseña que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. No hay alguien que pueda restaurar un matrimonio, restaurar una familia. No hay terapias, no hay programas, no hay nada que te pueda ayudar si Cristo no lo hace. No desechamos los programas de ayuda, ¿verdad? Pero lo primero es venir a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Ese es el mensaje de fe que predicamos. Mis amados, allá afuera la gente está harta de la religión. La gente no quiere saber nada de la religión. De hecho, la religión es una de las instituciones con menos credibilidad actualmente. No hables de religión, no intentes cambiar a la gente. No vayas y le digas: oh, pero tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de ser homosexual, tienes que dejar de ser adúltero, tienes que dejar de ser mentiroso, arrogante, no le des una lista. La gente no quiere saber. Es más, ¿tú crees que no lo han intentado muchos? ¿Tú crees que no han querido cambiar su situación? Pero no han podido. ¿Por qué? Porque si Cristo no cambia tu vida, el Espíritu Santo es el que produce la convicción en las personas. Acuérdate, la obra de Dios y la nuestra. Y tu trabajo no es producir convicción en las personas. Deja que el Espíritu Santo cambie lo que tenga que cambiar. Que se reconcilien con Dios. Ese es el asunto. Que vengan a Cristo y le reconozcan como Señor, como Salvador. La Biblia me habla de una historia donde un vago, un malandrín, un delincuente no hizo nada, no movió un solo dedo, nunca dio una ofrenda, nunca diezmó, nunca sirvió en la iglesia, nada, nunca fue a la iglesia. Y con lo último que le quedaba de vida reconoció que Jesús es Señor y que Jesús tiene un reino, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mira, pegó como los grandes, baquetonazo toda su vida, y en el último momento de su vida aventó la última carta que le quedaba y era la yuca. ¿Saben de baraja? Pues aventó la yuca, pegó como los grandes. ¿Qué le dijo el Señor? Te digo
te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el tipo nunca fue una buena persona, nunca hizo cosas buenas, nunca le dio limón al pobre ni nada. ¿Sí me voy explicando? No lleves religión, la gente está harta de la religión. Que se amisten con Dios. ¿No lo leímos hace rato? Nos dio la tarea de reconciliar a la gente con Dios. ¿Sabes qué? Dios me manda a decirte que no está enojado contigo, que te acerques. Cuando yo era niño, una vez algo hice, no sé qué, no me acuerdo. Pues sí, hace muchos años. Si supieras lo que me costó llegar hasta aquí, no te burlarías de mí. Gracias a Dios por permitirme llegar a esta avanzada edad. Pues algo hice, no me acuerdo, algo hice. Y mi papá era un viejo grandote, así, feo, no se andaba con cosas, muy de pocas palabras. Y me fui, no sé si huí o me fui bien a gusto a jugar a un campo donde nos juntábamos los chamacos. Y andaba bien a gusto jugando yo y va mi hermano se llama Judas. A partir de ese día se llama Judas Iscariote. Va mi hermano, a ver, los que tienen mi edad, en una bicicleta bien padre que tenía mi hermano, era el consentido de mi papá, tipo chopper, los cuernos tipo chopper así altos, y luego el asiento de banana le llamábamos, un asiento largo así, y con respaldo. Haz de cuenta era una moto chopper, pero era bicicleta, bien padre la bicicleta. A mí nunca me compraron una de esas. Pues va mi hermano y me dice, oye, te habla mi papá, que no, pero no, dice que vayas, que no hay bronca, no te va a hacer nada. Te quiere preguntar algo. Pues yo inocente, hermanos, me subí a la bici y ahí voy. Y antes de llegar a la casa había unos laureles muy frondosos. Y vamos llegando y me voy bajando la bicicleta y sale mi papá de entre los laureles. Los viejones de antes usaban unos cintos así gruesotes, ¿se acuerdan? Que olían bonito, así, puro cuero, ¿no? Pura baqueta. Tengo un tatuaje aquí. Dice, hecho en México, piel genuina. Ah, me lo hizo mi papá ese día. Hermanos, mucha gente le fue así en la vida. La imagen que tenemos de un padre terrenal influye mucho en la imagen que tenemos de Dios, en la forma en que percibimos a Dios. Entonces, como tuvimos un padre siempre dispuesto a castigar, creemos que Dios nos está esperando, así como mi papá atrás de los laureles, para ponerme el hecho en México. Y eso piensa la gente allá afuera, y están esperando que Dios los castigue. Y la Biblia dice que nos ha dado Dios la tarea de ir y reconciliarlos con Dios, decirle, hey, ven, Dios te está esperando. Dios dice que no está enojado contigo. Dios dice que vengas, que te va a recibir como a su hijo. Ese es nuestro mensaje. No te metas en complicaciones, no hables de temas que no conoces, no entres en discusiones teológicas. Pero hermano, dígame, ¿el rapto de la iglesia va a ser antes, durante o después de la gran tribulación? Mire, no sé. Yo nomás vine a decirle que Cristo cambia las vidas, que si Cristo no cambia tu vida, no hay ningún programa que la pueda cambiar, que si Cristo no te sana, no hay ningún hospital ni doctor que te pueda ayudar. Ese es el mensaje de fe que predicamos. Ese es nuestro mensaje. No te metas en problemas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, de esto les anunciamos. Predícale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Decir que no tienes nada que compartirle a la gente es decir que Dios no ha hecho nada en ti, porque le decimos a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Me voy explicando? Y si Dios no ha hecho nada en tu vida, pues urge que Dios haga algo en tu vida para que tú vayas y le digas a la gente. Ese es nuestro mensaje, un mensaje sencillo, sin complicaciones. No hables de religión. La gente está harta, cansada de la religión. Lo que menos quieren saber es religión. Dile a la gente que pueden venir a Dios tal y como son. Ven tal como eres. Si algo hay que cambiar, que sea Dios el que lo cambie. No le des una lista de requisitos. Ay, no, pero
con ese vestido no puedes ir a la iglesia, no se te va a ocurrir ir así. Que venga como quiera, en minifalda, borracho, que venga el hermano Dak. ¿Conoce al hermano Dak? Dice que se convirtió estando borracho, vino a la iglesia borracho y aquí se convirtió a Cristo. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. No, y tengo un amigo de veras que él era tecolín, se inyectaba heroína y su mamá, mujer de fe, le daba para la cura. Me dice, mira Joel, mi mamá me daba 50 pesos para que comprara la cura, pero acompáñame a la iglesia. Y dice que se drogaba en el baño de la iglesia y la mayor parte del servicio estaba dormido, pero su mamá era mujer de fe y recibía la palabra y no dejaba de imponer manos sobre él y de orar por él, y Dios obró una transformación que si te platico casi ni me la crees, tienes que verlo para que lo puedas creer, en la maravillosa persona que Dios convirtió a ese hombre. Así que olvídate de la lista de requisitos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la obra de Dios y la nuestra. Dios hace su parte, nosotros la nuestra. ¿Quién debería evangelizar? Pues todos los creyentes, según lo que dice la Biblia. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué le decimos a la gente? Que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay sanidad, en ningún otro hay liberación, en ningún otro hay restauración, solamente en Cristo Jesús. Y miren, último punto, te digo que Dios siempre pone la mayor parte. Dios es el socio mayoritario, ¿verdad? Dios nos dio esa tarea de reconciliar a la gente con Dios. Y para que lo podamos lograr, nos ha dado dos poderosísimas herramientas. Nos ha dado el Espíritu y la palabra. Marcos 16:20, Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 20 dice, y ellos saliendo, bueno, aquí te lo leo, está bien padre esta versión, mira, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, ahí está la palabra, predicaban la palabra de Dios. No prediques algo que no esté en la Biblia, predica la palabra de Dios. Y el Señor actuaba, la otra versión dice, y el Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo, si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno con el Espíritu Santo, y ahí es donde nos cuatrapeamos a veces, es otra enseñanza, luego la vamos a ver. Ahí está. ¿Qué necesitas? Dios ha puesto de su Espíritu en ti para explicarlo de una manera sencilla. Nosotros no hacemos nada, nosotros simplemente vamos y es el Señor el que va a hablar a través de nosotros en el momento. Más que esto es un caminar de fe, a veces queremos que Dios primero nos dé lo que vamos a decir, y no, es un caminar de fe. Primero vas y hasta le vas a decir, oiga, disculpe, y sí, dígame, y te vas a quedar mudo, pero Dios te va a respaldar y Dios te va a dar la palabra que tienes que decir. Tú ora por los enfermos, es que no tengo el don de sanidad, tú ora por los enfermos. ¿Qué no estás oyendo? Que el Espíritu de Dios vive dentro de ti, que recibirás poder por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. No eres tú el que hace las cosas, no eres tú el que trae convicción, no eres tú el que sana a las personas, es el Espíritu Santo a través de ti. Mira, si te da pena compartir con las personas, si te da pena hablar con la gente, empieza con un pequeño paso. Empieza con los vagabundos o empieza con gente desconocida en la calle. Te voy a dar chance, mira, vete a otra colonia donde no vives y ahí ponte en la calle y al primer desconocido que veas, oiga, disculpe, mire, nomás quiero decirle, permítame un segundo, que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación.
Si se burla de ti, si te ignora, si se enoja, nunca lo vas a volver a ver, es un desconocido. ¿Verdad? O ve con los vagos, empieza con los vagos para que te vayas fogueando. Ni modo que un vago diga que no ocupa que Dios lo cambie su vida. O sea, ni modo que un vago diga, no, estoy bien así. O sea, aquí en el basurero vivo a gusto. Sí, empieza y te vas a ir fogueando. Conclusión, Dios nos ha dado la maravillosa tarea de reconciliar a la gente con Él. Dios nos ha dado la maravillosa tarea, el maravilloso ministerio de ir y decirle a la gente que Dios no está molesto con ellos, que pueden venir y reconciliarse con Dios y disfrutar todas sus bendiciones. Dice la palabra de Dios que es como si Dios le rogara a la gente a través de nosotros: reconcíliense con Dios. Y para lograrlo nos ha dado de su espíritu y nos ha dado la palabra, y tenemos la garantía de que Dios hará su parte. ¿Qué te parece si ponemos en práctica esto? Y mira, olvídate de alcanzar las naciones para Cristo y tomar la ciudad. Y espérate. ¿Qué te parece si esta semana le hablamos, cada uno de los que estamos aquí, a una persona de Jesús? Ora por un enfermo, ora por una familia, no sé, por cualquier situación que tenga la persona. Dios me permite orar por ti. No tienes que orar una oración elaborada, ¿verdad? Que, oh Dios, creador. No, espérate. Amado Dios, yo le he dicho a esta persona que en ningún otro hay salvación. Y esta persona tiene este problema y yo te pido en el nombre de Jesús que intervengas a su favor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Ahí está. Sencillo. No tienes que orar con palabras griegas y durar media hora orando. No es las muchas palabras, es la actitud de tu corazón lo que va a hacer que Dios mueva su mano.